Buenos días a todos y todas. Es un motivo de enorme satisfacción poder dar comienzo a este acto de presentación organizado por CERMI Estatal en formato accesible de dos recientes publicaciones de nuestra casa, que son en modo convención ONU, guía del CERMI, y una guía del CERMI sobre litigación estratégica para entidades sociales. Agradecemos a las personas que tan amablemente nos acompañan e intervendrán a continuación, a las personas que nos siguen también de forma telemática y a las que están dándonos apoyo con las medidas de accesibilidad para que este acto pueda ser disfrutado por todas las personas. En el capítulo de agradecimientos también, un agradecimiento al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, porque gracias a la financiación de proyectos que como este se prestan en relación con el 0,7% para fines sociales, es posible llevar adelante este tipo de actos. Y este acto, este evento reviste una especial importancia para todas las personas que trabajamos en el ámbito de la discapacidad y para todas las personas con discapacidad y sus familias, puesto que se enmarca dentro de una agenda cargada de actividades, que es la agenda del movimiento CERMI, que cada año despliega con motivo del día 3 de mayo, Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que este año 2024, por iniciativa del CERMI, se dirige sobre todo a la construcción de una agenda política robusta de la infancia con discapacidad hasta el año 2030. Y como decía, en las vísperas de esta fecha tan señalada del 3 de mayo y que ayuda a que la convención sea más conocida y aplicada en nuestro país, hemos querido reunir a un panel de personas expertas que intervendrán de acuerdo con el siguiente orden. En primer lugar lo hará Luis Cayo Pérez Bueno, que es presidente de CERMI Estatal. Luego será el turno de Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. A continuación intervendrá Sonia Olea Ferreras, jurista experta en derechos humanos que trabaja en el equipo de incidencia política y análisis jurídico de Cáritas Española. Luego Cristina de la Serna Sandoval, jurista experta en derechos humanos y directora del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Y por último, intervendrá un servidor como delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente, es tuya la palabra. Buenos días, muchas gracias, Gregorio, nuestro delegado de Derechos Humanos y para la Convención, por presentar y por organizar este acto de presentación de dos publicaciones. Agradezco, me uno a tus saludos a las personas que nos siguen vía telemática, a las personas que prestan ese apoyo en medidas de accesibilidad y a quienes técnicamente están gestionando esta emisión. Y, por supuesto, a las personas expertas, comprometidas, activistas en el ámbito de la discapacidad y en otros ámbitos que siempre se unen a la llamada del CERMI, en este caso desde el Gobierno de España, en la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, su titular a Jesús Martín Blanco, también director del Real Patronato sobre Discapacidad, que antes de responsable político, antes y durante es activista, es un comprometido defensor de los derechos de las personas con discapacidad y de otros derechos humanos, no solo de las personas con discapacidad. Y también, por supuesto, a las entidades amigas, aliadas del movimiento CERMI, a Cáritas Española, representada por Sonia Olea, y al Secretariado Gitano, representado por Cristina de la Serna, organizaciones referentes en su ámbito, en el ámbito de la exclusión, de la lucha contra la exclusión social, contra la pobreza, contra las fragilidades y vulnerabilidades, transversal como es Cáritas y en el ámbito más específico del pueblo gitano como es el secretariado. Como bien decías, Gregorio, estamos en la semana, ya no en el día, aunque oficialmente y por decisión del Gobierno, del Consejo de Ministros de nuestro país, es el 3 de mayo, el día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, nuestro día nacional.
y que se fijó con el propósito, con la intención de que ayudara pues, a las tareas de mentalización, de toma de conciencia, de difusión, de análisis, y que estuviera al servicio de una agenda política, de una agenda normativa y de extensión de los derechos de las personas con discapacidad, que nos permitiera, siempre necesitamos ese simbolismo de las jornadas, de los días, no van a resolver todo, pero sí que ayudan a que no se nos vaya de nuestra actividad, de nuestro propósito, de nuestra mente, pues las cuestiones de inclusión y bienestar y derechos para las personas con discapacidad y sus familias. Es verdad que todas las personas que estamos aquí somos activistas, que el activismo se justifica precisamente en la acción, en la transformación, no solo en los discursos, en las declaraciones, en los análisis, pero que la acción debe estar guiada y soportada en la reflexión solvente, serena, enriquecedora, que trate de subsumir pues, la riqueza inmensa de realidades, de diversidades, de circunstancias que rodea a la vida práctica, en este caso de las personas con discapacidad y sus familias, y que nos ofrezca elementos pues, a través de las propuestas, de los estudios, de los análisis, de los exámenes, que conduzcan para bien la acción, que la aceleren y que la hagan más eficaz, ¿no? Una acción que siempre va a consistir en transformar ese entorno que castiga todavía a las personas con discapacidad, que las desmerece, que restringe, que las limita o que no les da los recursos suficientes para que puedan ser, como nos gustaría, las agentes de su propio proceso de inclusión, ¿no? En ese sentido, CERMI pues, provee de instrumentos, de literatura, de discurso. Generamos discurso que pueda permitir pues, esa aceleración de los procesos de cambio en forma de publicaciones, y siempre que nos damos cita en el día 3 de mayo, pues presentamos, afloramos una serie de publicaciones dentro de nuestra colección Convención ONU, temáticamente enfocada, dirigida a explorar, a indagar, a dar a conocer la Convención Internacional y los derechos humanos de las personas con discapacidad, o en otras convenciones, en otras colecciones conexas como Inclusión y Diversidad, en la que pues aportamos textos que creemos que pueden servir a las organizaciones de la discapacidad, al activismo, para ser más eficaces y más transformadas. En este sentido, hoy presentamos 2 publicaciones que tendremos ocasión de ahondar en esta actividad. Una es en modo Convención ONU, dentro de la colección Convención ONU, y está pensada, en este caso, es verdad, y aquí tenemos a un ilustre representante del gobierno de nuestro país, siempre o casi siempre ponemos el énfasis, la tensión, la crítica, la exigencia en los poderes públicos, y en una democracia avanzada está bien que así sea, por supuesto, pero también hay una corresponsabilidad, una autoexigencia, un mirar hacia adentro de nuestros movimientos sociales, en este caso el movimiento de las personas con discapacidad y sus familias, un movimiento que tiene responsabilidad en la situación, no es el más responsable, pero tenemos responsabilidad y también gestionamos. No solo es un movimiento de incidencia política, de derechos, de incidir para cambiar, sino es un movimiento que gestiona, que tiene una dimensión gestora, prestacional importante, quizá es una nota sui generis del desarrollo organizacional español en materia de discapacidad, y que no podemos mantener un doble discurso. No digo que sea deliberado, pero a veces la fuerza de los hechos y la fuerza de las palabras pues no se sincronizan, no se acompasan, en el sentido de que, por supuesto, defendemos, planteamos, exigimos el enfoque de derechos humanos exigente aplicado a la realidad de las personas con discapacidad, pero cuando gestionamos, cuando decidimos, cuando nos autoorganizamos en nuestra gobernanza, también tenemos que velar, especialmente dar ejemplo, ser un elemento absolutamente modélico de que cumplimos
de que interiorizamos y de que hacemos nuestra la convicción y la aplicamos, ¿no? No podemos dirigir solo la mirada al gobierno, a los poderes públicos, sino también, creo, por coherencia y por ese afán de ser éticos y de comportarnos siempre con rectitud moral hacia adentro. Todo lo que hacemos en nuestras decisiones, en nuestros órganos de gobierno, en nuestro funcionamiento, en nuestras metodologías, todo lo que gestionamos, todos los servicios, los acompañamientos, los apoyos que damos a las personas con discapacidad, que son muchos, en bastantes ocasiones por delegación. Formamos parte de redes o sistemas o modelos públicos y por delegación de estos proveemos materialmente esos servicios, esos apoyos, esos recursos, se proporcionan, se proveen en clave de convención. Bueno, pues esa mirada crítica, esa mirada hacia el interior es la que queremos abordar con en modo convención ONU, ofrecer una guía teórica, pero también práctica, que aúne las dos dimensiones de que lo que haga la discapacidad organizada no pueda estar en consonancia con los principios, valores y mandatos del Tratado Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y cuando pasemos ese filtro y veamos, porque somos hijos, hijas de la historia y de los tiempos y de los modelos heredados, cuando veamos que hay pues elementos de fricción, de que no se acompasan lo que decimos con lo que hacemos, pues tengamos conciencia primero de ella, evaluación y una aproximación allí donde se producen esas inobservancias y nos aprestemos a planes de transformación, de transición, de cambio, pilotados con liderazgo, con energía, buscando a veces los recursos, muchas veces es cuestión de recursos para cambiar o transformar los modelos que venimos históricamente, a veces por inercia, gestionando del mismo modo, pero que seamos conscientes y autoexigentes en este cambio. Ese es el origen, esa es la intención de la guía en modo convención ONU que ha elaborado nuestro delegado, Gregorio, a quien felicito por el trabajo, no siempre fácil, con la participación activa de pues, todas las organizaciones, toda la estructura CERMI, que han hecho muchas aportaciones. Es una guía que quiere ser utilitaria, que quiere ser práctica, que está como una herramienta más para esa introspección de si todo lo que hacemos está en una clave defendible, aceptable y presentable de derechos humanos aplicados a las personas con discapacidad. Ese es el primer título, que a partir de ahora está disponible en nuestra página web, está en formato papel, en formato digital accesible, sin coste para quien quiera acceder a él y esperamos pues la máxima difusión y también pues que sea de utilidad, que provea fácilmente a quien tenga interés y responsabilidad. Responsabilidad la tenemos todas y todas en que nuestro discurso discurso de derechos humanos se parezca a nuestra práctica. El segundo título, en el que se ahondará más adelante, bueno, no deja de ser una dimensión también del activismo de los derechos humanos, que es usar una de las herramientas que nos proporciona el Estado de Derecho, que es la tutela judicial, el acudir a los tribunales de justicia cuando entendemos que nuestros derechos son cancelados, vulnerados, se mete a discriminaciones injustas que no tienen soporte legal. No es solo criticar al gobierno, no es solo incidir para tener una mejor legislación, que eso lo hacemos habitualmente, sino en casos en que esas vías, digamos, ordinarias no dan frutos o se retrasan y se demoran en exceso y no podemos aceptar pues, retrasos indebidos en materia de derechos humanos porque son urgentes y apremiantes siempre, pues podemos acudir a los tribunales para que nos den la razón si conseguimos convencerlos de ello, si aportamos, si alegamos, si practicamos pruebas en ese sentido y que no solo resuelvan un caso, que con la resolución de un caso concreto de discriminación, de vulneración, ya podríamos estar satisfechos, ¿no? Sino que tengan ese efecto masivo o extensivo de que en ese caso puede resolver un gran número de situaciones similares.
para un sector, para un grupo de personas con discapacidad, o se puede ampliar a cualquier otro sector que no sea la discapacidad que esté en situación de fragilidad o vulnerabilidad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la herramienta, el instrumento de la litigación estratégica, de elegir, de seleccionar casos posibles donde podamos tengan viabilidad jurídica y por tanto un pronunciamiento favorable. Nunca tendremos todas consigo para saber cómo se van a pronunciar los tribunales, pero sí tenemos que hacer un trabajo previo, técnico, político, de entender que ese pleito lo podemos ganar sin esa certeza absoluta y bueno, sabiendo que si se gana, al menos vamos a tener efectos mediáticos, efectos de toma de conciencia social, efectos políticos y si el pronunciamiento es favorable, bueno, pues podemos no solo resolver la cuestión, el litigio personal, sino que podemos obtener y extender un beneficio que se aplica a muchas personas y por tanto ha valido la pena ese esfuerzo de litigación estratégica, que sabemos que en nuestro país pues la justicia normalmente no es sencilla, no es fácil, es lenta, pero bueno, es una vía más que tenemos ahí, que no hay que descuidar y que incluso pues tenemos ya acervo de pronunciamientos favorables que han desencadenado espirales de cambio muy de notable interés, ¿no?, para el avance de los derechos humanos. Cuando digo tribunales, pues también se puede decir otros órganos asimilados, comités de derechos de seguimiento de tratados, en escala regional europea, pues ahora con la Carta Social Europea revisada o con los tratados internacionales, tanto el de discapacidad, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, como el resto de comités de derechos de las otras convenciones o tratados internacionales de derechos humanos, ¿no?, donde podemos pedir por la discapacidad o por otras situaciones conectadas o interseccionales con la discapacidad o que no tengan que ver con la discapacidad, como hacen muy bien pues nuestras entidades amigas Cáritas y Secretariado Gitano. Esta es la intención de la guía de litigación estratégica, también elaborada por la delegación cuyo titular es Gregorio Saravia. Nos dice qué es la litigación, cómo utilizarla, qué recursos tenemos en el ecosistema legal, en el ecosistema, por ejemplo, pues los pro bono para atenuar o mitigar o incluso hacer desaparecer el coste, quién colaboraciones podemos tener y ejemplos de buenas prácticas en materia de litigación estratégica en el ámbito de la discapacidad que han resultado, pues han traído bien avance para los problemas, las discriminaciones que se planteaban o que están en curso, incluso también algunos que se han perdido, pero que han generado pues debate, interés, conciencia y que el asunto pueda estar en agenda y ayude a ese avance global de la agenda política de derechos humanos de las personas con discapacidad. En el caso de CERMI de la discapacidad, pues todo esto hay que marcarlo, como bien sabe Jesús, por la parte que le ha tocado a él en el gobierno, que ha sido considerable, pues en un nuevo artículo 49 de la Constitución, que hace apenas 2 meses y alguna semana que está en vigencia, que supone una reescritura completa, global, de la discapacidad en la Constitución española, incluso en el constitucionalismo europeo y mundial. Estamos a la vanguardia con mandatos muy claros, muy nítidos en materia de derechos humanos, de inclusión, de bienestar, de accesibilidad y también con mandatos específicos de infancia, de atención a las necesidades específicas de la infancia con discapacidad y de las mujeres con discapacidad, que son también pues expresiones únicas en el constitucionalismo mundial. Eso nos ha llevado, como adelantaba, y ya voy terminando, Gregorio Saravia, a que en esta ocasión hayamos elegido como eje temático de este Día Nacional en España de la Convención la infancia con discapacidad, las necesidades específicas que tienen, los abordajes de todo tipo, legislativos, programáticos, presupuestarios, de toma de conciencia,
acerca de los niños y niñas adolescentes con discapacidad, sus derechos humanos, áreas críticas para su regularidad, para su ejercicio natural y sin restricciones ni limitaciones, el papel de las familias promotoras, el rol de las organizaciones de personas con discapacidad, su participación dentro de las organizaciones de discapacidad y de infancia, esa voz propia que nunca les hay que negar, y que bueno, todo se ha resumido en el manifiesto que con motivo del TRIA 3, que también está disponible y se ha ido difundiendo, se difundirá a través de las redes sociales y de los elementos digitales, los canales digitales del CERMI, pues están a disposición de toda la comunidad de personas, de familias, de voluntariado, de activistas, de organizaciones, de autoridades y administraciones y gobiernos que tienen interés genuino en la defensa, en la protección y en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Cayo, presidente del CERMI estatal, por tus palabras, por tus consideraciones. A continuación, intervendrá Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Jesús, querido director, es tuya la palabra cuando gustes. Muchísimas gracias, Gregorio. Muchísimas gracias al CERMI por invitar al Ministerio, por invitarme a mí en un día que me hace mucha ilusión por muchas razones. Fue el día que nació mi hermana y fue un día que desde el CERMI luchamos. Yo estaba allá en el movimiento CERMI, en la Casa de la Discapacidad, para que hubiera un Día Nacional de la Convención. Es un gusto también volver a compartir mesa con dos personas, con dos mujeres también que admiro y que quiero, que son Sonia y Cristina, dos juristas de la no discriminación. Y Luis, muchas gracias por esa generosidad que tiene el CERMI de compartir todo su conocimiento, todo su buen hacer, documentarlo, publicarlo y ponerlo a disposición del activismo de la igualdad. Eso hay que reconocerlo porque no todas las organizaciones son igual de generosas y en este caso vosotras, CERMI, no solo generoso, sino que es muy transparente. Felicitarte, Gregorio, por el maravilloso trabajo que has desarrollado en estas dos publicaciones que me he leído con atención y de las que he aprendido mucho y que llevaré a cabo en esos múltiples activismos que atraviesan mi vida. Hoy nos convoca este 3 de mayo como Día Nacional en España de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una norma que no debemos olvidar, que es un imperativo legal en España como Tratado Internacional de Derechos Humanos. Este instrumento jurídico que, como dice el CERMI, ha supuesto importantes consecuencias para las personas con discapacidad, como visibilizarnos como grupo ciudadano dentro del sistema de protección de Naciones Unidas, también asumir de manera irreversible que la discapacidad es una cuestión única de derechos humanos y también contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer nuestros derechos. Este articulado, el de la Convención, toma en consideración un grito que ha sido silenciado muchas veces, el de nada para la discapacidad sin la discapacidad. Esta es una expresión de nuestra liberación de años de prácticas de segregación, de exclusión, de discriminación, porque esta es nuestra lucha legítima, la que nos ha ubicado en la esfera de los derechos humanos y que nos reconoce inequívocamente como sujetos de todas las libertades fundamentales. Y esta conmemoración se orienta precisamente a promover la toma de conciencia sobre el respeto que debemos tener todos y todas, personas físicas,
jurídica, sociedad civil, academia, gobiernos, hacia los tratados de derechos humanos que ha ratificado España y también visibilizar ese potencial transformador que tiene la Convención, un marco referencial y que prescribe las políticas públicas, las legislaciones que se lleven a cabo para este grupo ciudadano y que debe intensificarse también con una agenda que no es una agenda ideológica, que no es una agenda de gobierno, sino que es una agenda global, que es una agenda de igualdad, que es una agenda de paz, de democracia, que es una agenda contra el cambio climático, que es la Agenda 2030. Tenemos, por tanto, que interpretar, que desplegar y aplicar esta convención en clave también de los ODS para que se redoblen, para que se intensifiquen ese cambio social que necesitamos las personas con discapacidad para lograr pues, unos entornos, nuestras relaciones más inclusivas, más sostenibles, más respetuosas con la diversidad humana. Vivimos y estamos en momentos de desasosiego, de guerras, de desafección hacia nuestras instituciones. Son estos unos cuestionamientos que están erosionando los cimientos de nuestra democracia. Por tanto, debemos buscar principios sólidos a los que agarrarnos para no caer en el desaliento. Y esas certezas son los derechos humanos porque son una brújula eficaz para no dejar a nadie en la cuneta. Hoy este día cobra más sentido que nunca y contar con un Día Nacional para celebrar este Tratado de Derechos Humanos nos hace tomar conciencia de que si no defendemos, de que si no protegemos estos derechos, viene el sálvese quien tenga, viene la exclusión, viene la precarización y llega la nada. Este día también debe servir para rendir un tributo a las y los defensores de derechos humanos que ponen su cuerpo por delante para salvar, para rescatar nuestra dignidad. Por eso hoy, como señalaba el presidente del CERMI, era perentorio materializar esta cuestión al máximo nivel normativo a través de la primera reforma constitucional que expresa que los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos y esto implica garantizar nuestra autonomía, nuestra inclusión y garantizar también que nuestro país sea un país accesible. Y de esto va este acto, de llevar la convención a nuestras bases, a donde están las personas con discapacidad, a donde emana el activismo, para que se haga desde una visión exigente de derechos humanos. Esta guía, una de las guías, va a ser ese mapa para avanzar en algunas cuestiones que sin duda son retadoras, pero que no hay otra manera de abordarlas. Estos son cuestiones inaplazables, son cuestiones incontestables y que van a redundar cuando se vayan acometiendo en un movimiento cívico más reputado, más sólido y más consistente, como es la gobernanza de nuestras organizaciones en primera persona. Debemos ser también las personas con discapacidad las que estemos en esas juntas directivas, en combinación con nuestras familias, pero estando también nosotras y nosotros, asumir plenamente ese discurso de la inclusión y practicarlo en nuestras estructuras es retador. Y ha habido situaciones en esta España que si no hubiera sido por el movimiento asociativo, hubiéramos quedado absolutamente indefensas, desprotegidas y huérfanas de servicios. Esos servicios, en muchos casos, deben dar un giro a ser más inclusivos y dar paso a las mujeres con discapacidad en los espacios de decisión y de poder asociativo. El litigio estratégico, pues es una cuestión que aprendí contigo, Luis, que aprendí contigo, Sonia, también con Cristina, y no sabéis lo poderosa
y lo transformadora que puede ser esta herramienta que nos ofrece, como tú decías, Luis, el Estado de Derecho. Fijaros que una de las cuestiones, cuando yo llegué al CERMI, estaba pues, mi compañero Óscar, Luis, con el tema de una cuestión que recogía la ley de discapacidad y mandataba al gobierno hacer un desarrollo reglamentario para que los bienes y servicios a disposición de la ciudadanía fueran accesibles. El gobierno en ese momento dijo que no, era su responsabilidad y que no iba a hacer este desarrollo reglamentario. Que para que veamos la dimensión de esto, afecta a cuestiones como ir a urgencias, como tomarnos una caña o como operar como una entidad financiera. Cosas de la propia cotidianidad de la gente. Pues bueno, pues el CERMI hizo bandera de esta causa y el Tribunal Supremo, le dio la razón, por supuesto, porque había que hacer ese desarrollo reglamentario. Ese desarrollo reglamentario hoy está en el BOE después de muchos años de inacción y hoy tenemos un nuevo instrumento jurídico para hacer valer nuestros derechos, pero sobre todo tenemos una buena práctica en este litigio estratégico para, para decirle al mundo que las leyes se cumplen y que cuando dice que hay que hacer un desarrollo reglamentario, los poderes públicos no podemos mirar a otro lado. Por eso es bueno tener una sociedad civil crítica, beligerante, tener una sociedad civil bien formada y estas publicaciones van a ayudar a que igual las asociaciones más pequeñas, estoy pensando en asociaciones locales, provinciales, autonómicas, que igual no tienen este conocimiento, pues puedan llevar este tipo de actuaciones a sus territorios y lograr éxito. Y esto, al fin y al cabo, redunda, y como tú decías, Luis, en una mejor España. En una mejor España que es una España democrática, una España que no se calla ante situaciones que son lacerantes para la igualdad, para la no discriminación y que se necesitan agentes que sepan utilizar esas herramientas de los derechos del Estado de Derecho para proteger esa indefensión a la que están sometidas muchos ciudadanos y ciudadanas. Como digo, una vez más, el CERMI se sitúa en la vanguardia de esta transformación social y realiza también, que eso hay que decirlo, de manera rigurosa su labor como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención. Tenemos esta suerte en España de contar con, además del defensor del pueblo como alta institución de los derechos humanos, tener como un mecanismo independiente de la Convención, al amparo del artículo 32 de la Convención, 33 de la Convención, corrígeme Gregorio si ya se me van los artículos, para que tener ese pepito grillo, por decirlo de alguna manera, y que el gobierno, el Estado, todos los poderes públicos sepamos que si nos equivocamos vamos a tener que responderle a la sociedad civil, responderle al mecanismo independiente para no desviarnos del camino que nos traza la Convención. Muchísimas gracias y espero que estas publicaciones, pues cuando pasen unos años podamos decir, oye, estas publicaciones tuvieron éxito, han dado resultados, difundirlas mucho, porque de verdad que son muy útiles y a vuestra disposición y mi cariño, como siempre, para las y los activistas que estamos hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, por tus palabras, por tu cercanía con el CERMI, con el movimiento social de la discapacidad, del que sin duda tú siempre serás un activo y una persona muy relevante. Efectivamente, el artículo al que hacías referencia es el artículo 33.2 de la Convención y
efectivamente, apoyando tus palabras, tenemos esa suerte en España de contar con un mecanismo independiente de seguimiento. Seguimos en este acto de presentación de 2 publicaciones del SERMI. En este caso, a continuación, hará uso de la palabra Sonia Olea Ferreras, jurista experta en derechos humanos, como veníamos diciendo, y que trabaja en el equipo de incidencia política y análisis jurídico de Cáritas Española. Sonia, cuando quieras, es tuya la palabra. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias de nuevo aquí. Vamos a darnos las gracias porque además es un gusto dárselas a gente con la que se camina al lado y en este caso verdaderamente salen del corazón, no es por hacer el protocolo habitual, ¿no? Muchas gracias a Jesús, con el que hicimos nuestro primer litigio estratégico en Cáritas con aquel amicus curiae que hiciste, si te acuerdas, en el caso que teníamos del desalojo. Muchas gracias a Luis, que es un gusto siempre encontrarnos en multitud de sitios. Menos mal que hoy no lo has dicho todo, Luis, y vamos a poder hablar un poco, porque generalmente cuando Luis habla antes que los demás, nos quedan pocas cosas que decir, porque es increíble la capacidad que tiene este hombre. Gracias, Gregorio, con el que trabajamos todos los días en incidencia política, litigio estratégico y en lo que surge. Y bueno, y con Cristina, pues, ¿qué vamos a decir? Si somos casi gemelas en estos últimos 2 años estamos trabajando pues igual todos los días en conjunto. Mira, yo acabo de estar en el Foro de Pueblos Indígenas en Nueva York, entonces vengo, no sé si habría que crear una nueva palabra que fuera más allá del activismo y del compromiso laboral, personal, familiar, etcétera, ¿no? Justamente el Relator de Pueblos Indígenas está elaborando ahora un informe bastante tremendo, que es sobre las personas con discapacidad que son indígenas, mujeres y hombres. Está en ese momento en esa elaboración. Hablando con él me comentaba bueno, pues la tremenda situación ya de vulneración de derechos humanos que si bien vienen sufriendo las personas con discapacidad, imaginaros las personas que nacen en muchos lugares del mundo todavía en reservas, ¿no? En lugares donde están acotados, donde no pueden salir, y imaginaros con situaciones de discapacidad sin tener ningún apoyo, ¿no? Bueno, vengo de allá y vengo con 3 palabras y me ha servido de guía para hacer mi exposición. Vengo con 3 palabras que son resistencia, la primera, la segunda es unidad y la tercera es esperanza. Entonces, desde esas 3 palabras voy a intentar contaros un poco qué es esto del litigio estratégico para Cáritas Española, por qué una entidad que viene en el imaginario colectivo dedicándose a la asistencia pura y primaria, porque desde hace ya casi 10 años tiene un compromiso, digamos, laboral, personal, de todas sus capacidades y de todo lo que tiene, toda su mochila en eso de la defensa de los derechos humanos. Cuando me iba la palabra, estas 3 palabras de resistencia, unidad y esperanza son de una mujer religiosa franciscana indígena y que era con las 3 palabras que resumía lo que tenía que ser nuestro trabajo de las entidades sociales. La resistencia para mí es en los cómo, ¿no? ¿Qué hacemos las entidades sociales en el Estado español para estar al lado de las personas que cada día ven vulnerados sus derechos humanos, ¿no? Venimos haciendo multitud de acciones, de actividades que cuelgan todas ellas de lo que suele ser la comunicación, la sensibilización, la investigación, en algunos casos la promoción y la formación, no siempre, y la incidencia política. Para nosotros, lo sabéis, es clave estar al lado de las vulneraciones y no solamente estar al lado con todas las acogidas que tenemos en todo el Estado, sino también el sistematizarlas de manera sobresaliente. Es decir, que eso para mí es una de las primeras cuestiones fundamentales cuando hablamos de entidades sociales en este mundo del litigio. Somos excelentes, somos los mejores. No estamos en grandes despachos y no estamos en la academia, aunque también estamos, tenemos que decirlo, pero somos y tenemos la misma excelencia, el mismo rigor técnico que se tiene en cualquier despacho de las grandes calles de Madrid, de Barcelona, de París, de Nueva York y de Bruselas.
creo que esa es una de las claves, ¿no? La resistencia tiene que tener la máxima excelencia. No se hace con sobras y no se hace con restos, ¿no? O con traumas, no, se hace con gente que está en lo que está porque quiere y porque lo vive como una obligación moral y como una obligación ética. Para nosotros FOESA es nuestro sustento, pero también lo son las mujeres y los hombres que están en el cada día, en cada barrio, acompañando esas violaciones de derechos humanos. La incidencia política es esencial, sabéis que para nosotras es fundamental, con algunos de los que estáis aquí la venimos haciendo y planificando, pero llega un momento en que la incidencia política no vale, la sensibilización no traspasa, tenemos el cuero durísimo y está pasando lo de Gaza y prácticamente seguimos viviendo y caminando sin mucha atención a ello. Y seguimos trabajando en Cáritas, en la sensibilización y en la comunicación, en las redes sociales, pero llega un momento en el que hay que hacer una estrategia jurídica y en el que hay que ir a los tribunales. No solamente ir a los tribunales, como también estamos haciendo con litigios, digamos, normalizados, sino plantearnos lo que es un litigio estratégico. En esa resistencia, el litigio estratégico también conlleva sobre todo el proceso. Es verdad que hay un objetivo evidente, que es modificar una normativa, hacer un cambio de una práctica administrativa o incluso una práctica judicial. Aquí con Cristina hemos ido a un litigio estratégico en el que ya que nos admitieran a trámite lo que perseguíamos era un triunfo, porque era un cambio total de paradigma y solamente el plantearle a los jueces y a las jueces lo que estábamos queriendo plantearles, luego os comentaré un poco, era un logro. Hay objetivos evidentes que son modificar prácticas jurídicas administrativas, modificación de leyes, pero sobre todo hay un proceso y ese proceso para Cáritas lo fundamental es el empoderamiento de la persona vulnerada, de la situación de violación de los derechos humanos. Sabéis que tenemos un lema que gracias a Dios últimamente ya es el lema de todos y de todas, que es que la persona está en el centro. Sabéis que forma parte de nuestro primer capítulo de nuestro modelo de acción social. Aquí el centro se torna, no que estemos todos mirando hacia el centro, la persona en el centro, sino que la persona en el centro es la que nos dirige y la que nos regula a todos los demás. Eso supone también muchas veces tener que abandonar un litigio estratégico cuando a nosotras como juristas, ¿verdad, Cristina? Nos hubiera encantado y además lo íbamos a conseguir llevarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero la persona consigue su logro, que era otro más concreto, que era particular, y tenemos que aceptarlo, aunque supiéramos que de la consecución de ese litigio estratégico lograríamos una victoria colectiva. En la guía que habéis hecho lo explicáis muy bien, habéis tomado una de las posibles definiciones de litigio estratégico muy acertada, donde se habla de lo colectivo. Yo creo que cada vez más el litigio estratégico viene de América Latina, no podía ser de otra manera, y viene de lo colectivo y viene del logro de la transformación social. Y creo que ese es el gran, digamos que la gran pieza que nos faltaba aquí en Europa y que cada vez estamos utilizando muchísimo más. En esta primera clave de resistencia, porque tengo solo 10 minutos para hablar, 12 minutos, creo que esta era lo fundamental, ¿no? Tenemos los cómo resistir, cómo aguantar este modelo de sociedad que vulnera también muy estratégicamente los derechos humanos y que ante esa vulneración tan estratégica de los derechos humanos requiere cualquier herramienta también estratégica para poder soportarlo y para poder conseguir microcambios, pero de microcambios conseguiremos cambiar el futuro, ¿no? Y luego viene esa otra palabra que es la unidad. Y aquí no es por pelotear, sino que tengo datos objetivos. Ya en 2019, la primera jornada que se hace sobre el que está pasando con los dictámenes condenatorios en España, la hacéis vosotros, la hacéis con la Defensoría del Pueblo. Creo que no me equivoco de fecha, pero creo que fue en 2019. Y es la primera vez que nos sentamos a hablar públicamente de que España está vulnerando derechos humanos, está siendo condenada por Naciones Unidas
y digamos un poco que está mirando para hacia otro lado y le da lo mismo. Producto de aquella jornada que hicimos con Women's Link, con CAES, desde el punto de vista de la vivienda, de la mujer, donde también nos invitasteis a Cáritas, hubo luego una publicación y un capítulo donde analizamos el dictamen por dictamen, ¿verdad? Que hicimos también con Carmen, del Defensor del Pueblo. Y después, o antes ya, habíamos hecho aquel amicus curiae en aquella primera comunicación que Cáritas Española hizo ante el Comité de fue la primera vez que una Cáritas en todo el mundo se presentaba ante un comité de Naciones Unidas para decir que el país donde está asentada esa Cáritas estaba violando derechos humanos. Como os podéis imaginar, eso fue un cambio de paradigma a nivel eclesial, a nivel social y de todo tipo. Bueno, y desde ahí ya no hemos parado. La palabra unidad significa que esto no es David contra Goliat, sino que es David contra el primo de Zumosol de Goliat. Y que tenemos que estar unidas, queramos o no queramos, porque esto requiere mucho tiempo, requiere más generaciones, nos vamos a ir y van a seguir otras generaciones, y los que vayáis haciendo el hilazón entre una generación y otra vais a ser los de las demás entidades. Entonces, tenemos que trabajar con otros espacios, con otras organizaciones. Lo hemos conseguido, lo estamos haciendo. Estamos trabajando con la academia, estamos trabajando con despachos de derechos humanos, con despachos de otras características de penal, de civil, de infancia, de todo tipo, porque a todas y a todos nos afecta esta caminata. Lo decía Jesús antes, ¿no? En un mundo donde hoy más que nunca se están cuestionando los acuerdos que teníamos sobre los derechos humanos, pues más se requiere estar trabajando en unidad. Y desde luego aquí nos parece también que el CERMI empuja para ello, no se escaquea de ese trabajo en red. Podría, porque tenéis los mimbres para poder funcionar por la vida como gran entidad, pero estáis trabajando con otras entidades y es muy, 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 muy de agradecer. Y bueno, y felicitaros porque grandes de los logros que hemos conseguido ante los comités de Naciones Unidas ha venido de casos de España y ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, y también se han conseguido grandes sentencias del Tribunal Supremo a este respecto que nos afectan a todas y a todos en el resto de trabajos que estamos haciendo. Y termino con la palabra esperanza, que es una palabra que es una exigencia para nosotras y para nosotros, que somos los técnicos y técnicas que acompañamos a las personas que están viendo violados sus derechos cada día. Si no tenemos esperanza, mejor nos vamos al ejercicio privado de la profesión, a cualquier despacho de los muchos que pueblan nuestras ciudades, pero no podemos estar en la lucha por los derechos humanos si no tenemos esperanza en que es posible otro mundo y en que es posible una transformación social. Para este camino de la esperanza hace falta publicaciones como las vuestras. Es fundamental gastarse la plata y el tiempo, lo material, el esfuerzo, que Gregorio no lo cuenta, pero ha tenido que ser durísimo. Yo recuerdo aquel capítulo que hicimos y nos costó 6 meses. No quiero pensar lo que os ha costado esto. Hace falta invertir el dinero y el tiempo en lo material, el esfuerzo personal, el esfuerzo de la entidad, en más publicaciones, en más talleres como el de hoy, en más webinares, en más Zooms, en lo que haga falta, porque esto es un goteo. Entonces, tenemos que ir gota a gota para que la gente entienda que el litigio estratégico, que le hemos puesto este nombre tan raro, lo que es una pelea en sede judicial por los derechos humanos, que sería la explicación que mi madre entiende. Para ello es fundamental también seguir formando y promocionando a las personas a las que les vulneran sus derechos para que ellas mismas se autodetecten las vulneraciones y nos puedan poner en funcionamiento a los jurídicos. Nosotras seguiremos trabajando porque en los despachos parroquiales se siga detectando la vulneración y chirríe cuando algo está fallando y podamos poder afrontar las situaciones. Ahora estamos en 2 y con esto quiero terminar. Ahora mismo tenemos en alerta a toda la confederación, que sabéis que es una gran confederación, tenemos en alerta con 2 cuestiones. Con la cuestión del padrón, que dices, pero bueno, ¿esto cómo puede ser en el país que tiene la mejor normativa del padrón de Europa y del mundo mundial? ¿Cómo puede ser que tengamos ahora a cientos de ayuntamientos que porque no quieren, no están empadronando a personas en situación de vulnerabilidad y sobre todo a personas migrantes
en situación irregular. Tenemos alerta a toda la Confederación y tenemos ya la línea de ese litigio estratégico que iría en relación, que nunca lo habíamos hecho, yo os lo comparto, por la inactividad de la Administración. Ya es hora de que también empecemos a llevar procedimientos penales y administrativos contra la inactividad de la Administración. Y otro que tenemos abierto y esperando, porque nos hubiera gustado recurrir la norma, pero al final no pudo ser, para aquellos niños, niñas que no pueden jugar al federarse en sus deportes porque no están en situación regular. También estamos alerta para que en cuanto tengamos, no tener el primer caso, sino que también las personas quieran afrontar lo que supone un litigio estratégico. Termino diciendo una cuestión que es muy importante. Cuando a una persona le hablamos y nos ponemos frente a ella, yo estoy pensando en caras concretas y una de esas caras la conoce Cristina. Cuando tú a una persona la tienes delante y le dices que vas a hacer un litigio estratégico y te mira la persona y te dice, ¿y eso qué es? Y tú le dices, pues mira, va a ser algo que va a ayudarte a ti, pero no solamente a ti, sino que va a ayudar a muchísimas personas que están como tú o a personas que en el futuro estarán como tú. Pero tengo que decirte algo. Entonces la persona se te queda mirando y le dices, hacer un litigio estratégico probablemente va a durar mucho, porque seguramente nos van a decir que no en primera instancia, vamos a tener que ir a segunda instancia, probablemente nos dirán también que no, iremos al Constitucional, nos dirán también que no, y a lo mejor nos toca ir a Europa y esto va a tardar 3 o 4 años. Yo agradezco a cada una de esas personas que nos ha dicho que sí a esperar la justicia tantos años sin reparar y ni poner ningún tipo de cortapisas a la renuncia personal, a esa justicia y a esa transformación social. Y me gustaría que hoy, que estamos aquí, no nos olvidemos que esas son las verdaderas protagonistas, las personas que ponen por delante de su beneficio personal el beneficio colectivo. Eso es construcción de derechos humanos, eso es construcción de cambio de paradigma. Y muchísimas gracias por haberme invitado y por compartir este momento. Gracias a todas y gracias a todos. Muchas gracias, Sonia Olea Ferreras, una vez más, por traernos tus reflexiones, por conocer también cómo trabajáis estas cuestiones en Cáritas Española, por toda la información también que nos traes desde otras latitudes del mundo y que dan mucho para pensar. Ya me ha apuntado esta trilogía de la que hablabas, de resistencia, unidad y esperanza. Gracias, Sonia. Damos paso ahora para la intervención de Cristina de la Serna, de Fundación Secretariado Gitano. Cuando quieras, Cristina. Muy bien, muchísimas gracias, Gregorio. Yo quería empezar felicitándoos, como no puede ser de otra manera, por esta semana, ¿no? de la Convención de la ONU de las Personas con Discapacidad, también por estas publicaciones, que también os agradezco. Y esta era la segunda idea que quería transmitir. El movimiento de la discapacidad que encarnáis en CERMI es un ejemplo a seguir para muchas otras causas. Sois como un espejo en el que muchas veces nos miramos y el que compartáis vuestro conocimiento de esta forma tan generosa, como ya se ha dicho, es de agradecer no solo para el movimiento de la discapacidad, pero en general para otras muchas causas de defensa de los derechos humanos que tanto tienen que aprender, tanto de los avances como del rigor con el que los habéis conseguido. También agradeceros, por supuesto, que me hayáis invitado en este momento tan especial. El CERMI es una entidad aliada, muy amiga, compañera de la lucha a favor de la inclusión, de la igualdad de trato, de los derechos humanos. Entonces, acompañaros hoy, la verdad es que es un motivo de alegría. Y bueno, eso sí, el que me hayáis hecho hablar después de Jesús y Sonia y Luis, pues es como todo un desafío, pero bueno, aquí estoy. Me pidió Gregorio que os comentara acerca de nuestra metodología, la metodología de trabajo que tenemos en la Fundación. Ahora os voy a compartir una presentación acerca de nuestra metodología de trabajo en cuanto a la litigación estratégica o litigio estratégico en la defensa de los derechos humanos.
que como veréis es muy similar a la que utilizáis en CERMI, también muy similar a la visión, ¿no?, que tienen en Cáritas, lo cual también es muy positivo, porque al final lo que estamos generando poco a poco es una situación en la que los jueces creo que ya van viendo que la sociedad civil está vigilante de sus resoluciones y de, bueno, de que al final, bueno, pues vamos a estar velando porque el derecho internacional de los derechos humanos se cumpla, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno que desde distintos frentes, aunque luego muchas veces lo hagamos de forma conjunta, pero también el que desde distintos frentes estemos en esta estrategia, ¿no?, del uso de los tribunales para este fin. Pero bueno, por comentaros un poco cómo empezó todo este tema de este trabajo especializado que tenemos en el litigio estratégico. Bueno, quien lo puso en marcha en mi organización, y tengo que hablar de ella, no puedo hablar de litigio estratégico sin hablar de Sara Jiménez, nuestra directora general actualmente, pero fue ella quien en 2007 quiso apostar por llevar ante el Constitucional y luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos un caso de discriminación, de denegación de pensión de viudedad a una mujer que se había casado por el rito gitano y que tuvo siempre la creencia de que ella en algún momento pues disfrutaría de esta pensión de viudedad, y ante la denegación pues bueno, se recurrió y bueno, se obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por discriminar a esta mujer y bueno, de alguna manera generando otro entendimiento de cómo se han de reconocer prestaciones esenciales, ¿no?, sobre todo pensando en perfiles tan vulnerabilizados como son las mujeres gitanas dedicadas a la crianza, a los cuidados, etcétera, ¿no? Luego hubo otro caso en 2010 que se llevó a la justicia penal denunciando a dos Mossos d'Esquadra por haber denunciado falsamente a una mujer gitana rumana que ejercía, bueno, que pedía dinero a las puertas de un supermercado. Pues dijeron que maltrataba a su bebé, lo cual era totalmente falso, y eso llevó a que esta mujer perdiera el contacto se le retirara la custodia de su hija y bueno, teníamos pruebas que acreditaban que eso no era así, se iba a los tribunales y también se ganó, ¿no? Y ya, bueno, en 2016 entendimos que esta era una vía muy interesante junto con muchas otras, ¿no?, pero un frente muy interesante para lograr cambios en materia de los derechos humanos, de la lucha contra la discriminación. Y entonces implementamos un programa específico que tenemos en marcha desde 2016, con el que hemos llevado más de 50 casos ante los tribunales, tanto en el ámbito penal como laboral, civil y contencioso administrativo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues esto es muy similar a lo que veis en la guía, a lo que comentaba ahora mi querida Sonia. Al final, lo que intentamos siempre con esta metodología es ir más allá de una víctima concreta, de un caso concreto, sino generar cambios, ¿no? ¿Cómo? Pues implementando, lo que pretendemos es implementar estándares de derechos humanos en la jurisprudencia. También pretendemos impulsar cambios políticos y legales. Es verdad que los litigios en el sistema continental no nos permiten directamente cambiar las leyes. Eso envidio mucho al mundo anglosajón, donde sí se puede conseguir. Pero es verdad que alrededor del caso, si se diseña bien una buena estrategia de incidencia política, pues muchas veces se pueden conseguir otros cambios políticos y legales. También pretendemos sensibilizar al público general porque los casos de litigio es verdad que tienen bastante repercusión en medios de comunicación, entonces esto nos permite poner también en la agenda social la importancia de las vulneraciones de derechos humanos que afectan específicamente al pueblo gitano. Y también conseguimos, de alguna manera, o lo que intentamos es combatir la infradenuncia. En el caso de las personas gitanas en España solo se denuncian bueno, pues menos del 10% de los casos de discriminación que ocurren, ¿no? Entonces pretendemos que un litigio que tiene tanta repercusión pueda también inspirar a otras personas que vean vulnerados sus derechos a ejercerlos, ¿no?
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las claves de nuestra metodología? Pues nuevamente ya hemos escuchado muchas de estas claves, ¿no? Nosotros el litigio estratégico es algo que dentro de lo que son nuestras actividades de defensa de los casos de discriminación, pues es una herramienta que no utilizamos en todos los casos porque no tenemos, por supuesto, recursos para ello. Por eso utilizamos esta metodología de litigio estratégico de solo llevar los casos pues, más emblemáticos de los que seleccionamos, ¿no? Entonces los seleccionamos dentro, o sea, de los que atendemos, ¿no? Seleccionamos siempre con unos criterios además muy claros, en los que tenemos en cuenta las posibilidades de éxito, porque si no son recursos que de alguna manera se perderían, entre comillas. También tenemos en cuenta la visión que tiene la víctima, porque no todas quieren litigar o no todas están dispuestas a litigar con unos objetivos tan macros que van más allá de su caso. También tenemos en cuenta la temática del caso en sí, etcétera, ¿no? Como os decía, otro elemento fundamental es que utilizamos el litigio como una herramienta más dentro de todas las que podemos utilizar como organización dentro de una estrategia más amplia de cambio social. Pero también dentro del propio caso hay una mini estrategia de incidencia y de comunicación vinculada al caso en sí que nos ayuda también a conseguir todos estos objetivos, ¿no? Otro elemento importante es que siempre son las víctimas, que es la piedra angular, por supuesto, de estos casos, porque aunque persigamos objetivos globales que van más allá de la víctima, desde luego tenemos que abordarlos siempre con responsabilidad y con ética, ¿no? Poniendo siempre en el centro a las víctimas, dándoles el protagonismo. Perseguimos también, porque no siempre ganamos los casos, aunque tengamos este criterio de las posibilidades de éxito, no siempre lo ganamos, pero sí que pretendemos que el propio proceso del litigio sea de alguna manera reparador, dado que, bueno, pues al final es una persona que se hace responsable de sus derechos, que los ejerce, ¿no? Y eso también lo tenemos muy presente, ¿no? Pero eso sí, es muy importante para nosotros desde que nos sentamos delante de una víctima, pues aclararles los objetivos del litigio, atender a posibles conflictos de intereses entre su situación particular y los objetivos más macro que perseguimos. Contaba muy bien antes Sonia, ¿no? Las situaciones que se pueden dar de a lo mejor se diseña un litigio con unos objetivos de llegar a Europa y de que en la jurisprudencia europea se cambie de paradigma, pero de repente pues, nos topamos con que el litigio no puede seguir adelante porque la situación particular de la víctima se resuelve, ¿no? Pues eso también son cosas que ocurren y que tenemos que tener presente. Otro tema fundamental es la colaboración con abogados y abogadas, especialistas, con los mejores, las mejores en los distintos ámbitos en los que litigamos, si es laboral, pues en laboral, si es administrativo, pues administrativo, etcétera. Eso sí, siempre buscando a gente que tenga este enfoque claro de derechos humanos e interseccionalidad. Y también es fundamental el trabajo en equipo, el trabajo en red, entre la central de la Fundación, entre nuestro territorio, que es quien está a pie de víctima, digamos, también con otros recursos, con otras instituciones. A veces la policía puede ser un gran aliado en algunos casos, o las fiscalías de delitos de odio, etcétera. Y también con entidades, ¿no? Bueno, de hecho, ya ha habido un litigio que hemos interpuesto de forma conjunta con Cáritas y es un modelo de trabajo que yo creo que deberíamos continuar, ¿no? De a veces trabajar y litigar incluso de forma conjunta, ¿no? Y también, bueno, pues generamos un gran equipo en el que están todos estos recursos, por supuesto, pero también están los abogados que contratamos, las abogadas y las propias víctimas que también tienen que conformar este gran equipo, ¿no? Y luego, bueno, os he traído algunos casos, creo que ya he hablado mucho, pero bueno, para que veáis algunos de los casos que hemos litigado, pues hemos llevado a los tribunales pues, derribos ilegales en Cañada Real. En 2019 ganamos un caso, se paralizaron los derribos ilegales durante bastante tiempo. En 2022 volvió el Ayuntamiento de Madrid con estas prácticas. Bueno, pues aquí hemos tenido que volver a litigar, pero bueno, viendo que tiene impacto al final en los litigios, en lo que ocurre, ¿no? Luego también hemos litigado varios casos de discurso de odio, tenemos ya alguna que otra condena.
También nos personamos en un recurso de una particular contra un ayuntamiento en Teruel por no desmantelar un asentamiento donde vivían más de 30 familias gitanas, y ahí nos personamos, no en nombre de la víctima, como solemos hacer, sino en nombre de la fundación, para, de alguna manera, representar esta causa o este objetivo, que no es el interés particular de ninguna familia, no es el interés del ayuntamiento tampoco, pero sí que es la causa de asegurar alternativas habitacionales dignas como requisito previo a cualquier desalojo. Luego, bueno, hace un par de meses recibimos por fin una condena, una sentencia condenatoria por una agresión que había sucedido en el año 2016, porque la justicia es muy lenta, a un adolescente gitano, una agresión muy, muy dura, en la que además se hizo el comentario de hay que exterminar a la raza gitana. Entonces hemos logrado que se aplique la agravante del artículo 22.4 del Código Penal. Tenemos un caso pendiente de resolución en el Comité de la Ciudad de la ONU por una condena a una chica muy joven gitana por un robo que nunca cometió. Y también hemos ganado varios casos en el ámbito laboral por despidos, que son cosas que ocurren que atraviesan la vida de las personas gitanas, que es el que te discriminen en el ámbito laboral en el momento en el que descubren pues, tu condición de gitano o de gitana, ¿no? Entonces, por comentaros algunos de los casos que llevamos, pues esto sería todo por mi parte. Así que voy a dejar de compartir y nada, le doy la palabra otra vez a Gregorio y os agradezco una vez más el que me hayáis invitado. Muchas gracias, Cristina de la Serna, directora del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Agradezco también personalmente el liderazgo que asumes en varias de las acciones que llevamos conjuntamente las entidades sociales, ese liderazgo amable, cercano, cálido. Característica que también creo yo que compartes con Sonia Olea, en el sentido de enseñarnos también el camino de una manera muy amable a quienes tenemos menos experiencia y sobre todo ser muy generosas con vuestros tiempos, con vuestra entrega a las causas que además convocan en común a las entidades que trabajamos en el ámbito social. Gracias, Cristina, y bueno, me toca cerrar este acto de presentación. Lo haré de una forma breve porque lo fundamental ya ha sido dicho en relación con estas dos obras que ahora estamos presentando. El presidente del CERMI ya ha dicho que es lo fundamental. Simplemente voy a incidir en algunos aspectos que tienen que ver con la guía en modo convención ONU, sobre todo por el objetivo que persigue y que tiene que ver también con que creemos que todo el movimiento social de la discapacidad tiene que estar impregnado del enfoque de derechos humanos, este concepto de enfoque de derechos humanos que ha salido a lo largo de la mañana, ¿no? En distintas intervenciones y que pone a la persona en el centro, como nos explicaba Sonia, como se explicaba recién también Cristina, y en nuestro sector, en nuestro ámbito en particular, lo que desde CERMI pretendemos es que todas las organizaciones de nuestro sector asuman qué es la convención, qué es lo que representa la convención, cuáles son sus mandatos, cuál es su espíritu y qué supone también la convención para las propias entidades, ¿no? Y en este sentido, la forma en que se tiene que impregnar la convención no se circunscribe a un único plano de actuación, sino que o pretendemos que se proyecte hacia el interior de las entidades para que en su conducción, en la manera que tienen de actuar, en su organización interna o en el caso de las que prestan
servicios de cara al público, que todos estos elementos puedan estar alineados con un tratado internacional de derechos humanos, el último de los grandes tratados internacionales de derechos humanos. Estamos hablando de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un texto innovador, un texto en el cual participaron mucho las propias personas con discapacidad, un texto que desde luego es exigente y que tiene pendiente desarrollar aún más todo lo que es su fuerza transformadora en nuestro país, en España. Este aspecto también lo comentaba director general Jesús Martín Blanco. Y se trata también de un potencial, de una fuerza transformadora que yo creo que está asentada en ese enfoque basado en los derechos y que en el caso de la convención que nos ocupa está centrado sobre todo en la igualdad, la no discriminación y la participación plena e igualitaria de todas las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Para ello, y nunca está de más volver a recordarlo, resulta indispensable lo que es la remoción de barreras, y cuando estamos pensando en barreras no solo nos referimos a las barreras físicas, que son a veces las más evidentes, sino también a lo que son las barreras ambientales, las barreras en la comunicación, las barreras cognitivas, psicosociales, las barreras incluso políticas o actitudinales que aún persisten en nuestra sociedad, y también la eliminación de estigmatizaciones, ¿no?, que pueden también llegar a ser un obstáculo, un impedimento para el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Pero además de la remoción de obstáculos, además de encontrarnos en una coyuntura que en lo internacional y en el ámbito de los derechos humanos, ya lo apuntaba el propio director, lo apuntaba Sonia, estamos viviendo momentos de muchísimas tribulaciones, con conflictos armados que generan un sufrimiento enorme para las personas y donde también las vulnerabilidades quedan a flor de piel en contextos tan complicados como los que nos toca presenciar en estos momentos. Y digo que junto con la remoción de obstáculos, junto con lo complicada que pueda llegar a ser y que es la coyuntura internacional para la vigencia de los derechos humanos de todas las personas, también tenemos que crear, en algunos casos consolidar o fortalecer todo lo que tiene que ver con estructuras para crear un entorno que no solo tiene que ser jurídico, sino que también se trata de un entorno político que resulte idóneo para los derechos de las personas con discapacidad, y eso que se consigue o se puede llegar a conseguir con una gobernanza que esté orientada al dato, que se pueda alimentar de datos fiables, de información actualizada, que se vea reforzada también por las alianzas que sin lugar a dudas mantenemos entre otras entidades con Cáritas Española, con la Fundación Secretariado Gitano. La gobernanza también supone contar con un diseño institucional adecuado, tener presupuesto suficiente y también que las entidades puedan evaluarse a través, la acción de las entidades pueda también evaluarse a través de indicadores que en nuestro caso siempre van a estar dirigidos, van a estar alimentados por la premisa de que tienen que ser aquellos indicadores que nos muestren si se promueve o no la inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Así es como esta guía que presentamos hoy en modo convención ONU busca, por un lado, potenciar la conciencia y la comprensión sobre algunas de las principales cuestiones relacionadas con la discapacidad, promueve actitudes positivas hacia la diversidad y ofrece también, yo creo que un material que puede llegar a servir de base para poner en marcha buenas prácticas, sobre todo pensadas en el ámbito de las entidades sociales que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Los asuntos tratados también en esta guía en modo convención ONU son
son de mucha actualidad e incluyen también algunas de las amenazas y retos que existen al modelo, al enfoque de derechos humanos. En el caso de los derechos humanos de las personas con discapacidad, nos preocupa y creemos que hay que hacer frente al fenómeno del capacitismo. Tenemos que posicionarnos también frente a lo que es la cuestión de la manipulación genética y lo que puede ser el efecto borrador de la discapacidad a través de esa manipulación genética. Por supuesto, la inteligencia artificial y los sesgos discriminatorios, en el sentido de que pueden llegar a ser discriminatorios para las personas con discapacidad, y también otras cuestiones que como hemos podido ver gracias a la intervención de Sonia y de Cristina, también ocupan y preocupan a Cáritas Española, a la Fundación Secretariado Gitano, el propio SERMI, y en general a las organizaciones sociales, y como es el fenómeno, antes lo mencionaba Sonia, ¿no? Lo que puede llegar a ser el desconocimiento o incluso el desprecio de distintos operadores o de partes interesadas por los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Como guía que es, y esto es parte del cometido que SERMI busca cumplir, en modo convención ONU, busca encaminar, ¿no?, a las organizaciones españolas de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad para que desempeñen también un rol central en la protección y garantía de los derechos humanos. En este sentido, lo que buscamos es que en el cumplimiento de sus funciones el tejido asociativo no desconozca la Convención, todo lo que la Convención trae de nuevo y de bueno, y también creemos que la aplicación de la Convención además es un elemento esencial también para construir sociedades que son más justas y decentes. En relación con la otra guía que presentamos hoy sobre litigación estratégica para entidades sociales, hemos querido reunir en este documento algunos elementos que sirvan para definir qué podemos entender como litigación estratégica. Hay diferentes conceptos, diferentes aproximaciones que ha hecho la doctrina sobre cómo podemos definir la litigación estratégica. Hemos ofrecido también un recorrido por la experiencia que el SERMI ha tenido en el ámbito del litigio estratégico y que también, como en su momento adelantó el director general Jesús Martín Blanco, ha incursionado en bastantes materias este litigio estratégico que ha llevado a cabo el SERMI, y ha tocado materias que siguen siendo y que son parte muy importante de nuestras labores de incidencia y de interlocución política, que tiene que ver con materias como las necesidades específicas de apoyo educativo para el alumnado con discapacidad, la inactividad del gobierno español en la obligación de aprobar una norma reglamentaria que regulase las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, ya mencionada a lo largo de esta mañana. Un caso también contra una empresa insignia, una empresa grande como es Iberia, por trato discriminatorio hacia pasajeros con discapacidad auditiva, o más recientemente también litigio estratégico por los problemas para la movilidad que generan en algunas ciudades las denominadas aceras bici. La guía también creo que debe ser puesta en valor, o que puede ser resaltada también la virtud que tiene de ofrecer recursos de apoyo y un catálogo también de materiales de apoyo y de publicaciones que incluye, y entre las que, como no puede ser de otra manera, también queríamos que estuviese reflejada la experiencia que ya tienen dos entidades cercanas a nosotros, como son Cáritas Española y también la Fundación Secretariado Gitano. Por último, me gustaría también en el ámbito de lo que ha sido la producción de estos dos materiales, comentarles que la Delegación de Derechos Humanos ha podido contar
con dos becarias de prácticas, en este caso dos alumnas, una de ellas de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniela Escobar Pizarro, y otra estudiante, en este caso finalizando sus estudios de grado en la Universidad de Valencia, Paula Hernández. Ambas han estado desarrollando el año pasado sus prácticas externas en el CERMI y han, por lo tanto, colaborado sobre todo con las tareas de investigación y de reunión de materiales para que estas dos guías que hoy estamos presentando viesen la luz. Sin más, agradecer mucho las palabras y las intervenciones de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI estatal, de querido Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, y de las dos compañeras y amigas, Sonia Olea Ferreras, Cristina de la Serna. Muchísimas gracias por vuestra participación, por acompañar al CERMI en esta semana, que ya se ha dicho que es una semana grande, una semana especial para todo el sector de la discapacidad en España. Muchas gracias.